Bienvenida al podcast de Cavilar Agencia y Marketing. Soy Andrea Díaz Mora y esto es Marketing Digital para Emprendedoras Novatas. Últimamente estamos hablando mucho de lo que son las estrategias en redes sociales, de cómo llamar la atención del usuario, de cómo hacer que nuestra marca se diferencie, etcétera, etcétera. Y es verdad que, la manera en la que tratamos de llamar la atención en nuestros perfiles cada vez es mucho más creativa y al final hay que ir buscando formas cada vez más llamativas, porque ten en cuenta que tú, como consumidor, recibes muchísima información al día y recibes información de muchísimas maneras diferentes. Las marcas tratan de acercarse a ti a través de la televisión, de la radio, de internet. Todos los días vemos publicaciones de marcas que tratan de acercarse a ti por cualquiera de estos medios y tratan de convencernos a que los elijamos. Eso, claro, es desde la perspectiva del consumidor, pero si cambiamos los roles, ya que estamos pensando a modo de marca o a modo de negocio, que por eso estarás escuchando este podcast, debemos ser nosotros los que busquen esa forma. En este programa te hablaré de uno de los métodos que mejor rendimiento está teniendo últimamente, en estos últimos años, a pesar de que lleve presente muchísimo más tiempo. Se llama el storytelling. Es una técnica que ha ido creciendo progresivamente, pero que lleva presente desde hace muchísimo. Sobre todo, claro, este tipo de estrategias empezaron en televisión con los anuncios. Como podemos recordar a lo mejor los anuncios que hemos visto de la Lotería de Navidad o de Coca-Cola. Son siempre muy basados en el storytelling. Así que primero que todo, y para que todo nos quede claro, vamos a establecer qué es el storytelling. El storytelling, tal y como la palabra dice, es contar historias. Dos palabras que resumen la esencia de esta estrategia. A través de ella contamos una historia para conseguir un determinado fin, que puede ser informar, motivar, conocer opiniones, vender, etc. Las redes sociales son un canal de comunicación más directo e inmediato, y en él los usuarios, además de informarse sobre los productos de la compañía, pues exponen dudas, quejas, etc., favoreciendo lo que es el feedback entre ambos. No hay que confundir, establecido esto, no hay que confundir el storytelling con hablar sobre qué hace nuestra marca o qué ofrecemos. Lo más relevante de esta técnica es que las empresas cuenten historias que generen valor, que generen emociones, que sean interesantes y que aporte algo más que contenido simplemente corporativo. Al final, el objetivo principal, por así decirlo, a la hora de utilizar el storytelling es generar una emoción en el usuario, normalmente una emoción positiva, y que a través de esa emoción positiva podamos vincularla a nuestra marca y se genera como una especie de vínculo mental entre una emoción positiva y tu marca. No hay que limitarse a transmitir un mensaje. Este tipo de estrategias llevan bastante trabajo y llevan bastante creatividad, porque al final es una manera en la que tienes que buscar cómo contar una historia que emocione y además meter tu marca. ¿Qué debes tener en cuenta entonces cuando ya te has planteado utilizar este tipo de métodos? Bien, en primer lugar el objetivo. ¿Qué quieres conseguir al utilizar esta estrategia? ¿Quieres conseguir que tus usuarios se emocionen? ¿Quieres conseguir dar una buena imagen de tu marca? ¿Quieres conseguir que te hagas viral? En fin, tienes que definir los objetivos antes que nada. Luego deberás establecer quién va a intervenir en esa historia. ¿Quiénes van a ser tus protagonistas? Si tienen nombre y apellido, si no, si el usuario va a poder sentirse identificado con ese personaje, demás. Después, obviamente, vas a tener que establecer, realmente va antes, ¿no? Primero tendrás que establecer a quién te vas a dirigir, quién es tu público objetivo, a quién quieres que llegue todas estas emociones. Y por último vas a tener que definir las fases de la historia. Esto nos lo decían desde el colegio. Todas las historias tienen un principio, un nudo y un desenlace. Pues aquí va a ser igual. Tu historia necesita tener una estructura, una presentación, el clímax, la moraleja y demás. A la hora de realizar este tipo de estrategias, ¿vale? Hay que tener muy en cuenta las emociones. Deberás pensar en emociones. Deberás establecer qué es lo que quieres hacer sentir al usuario cuando vea tu historia. Hay muchísimos formatos a la hora de realizar este tipo de métodos. Vídeos, fotos, textos, historias, carruseles. O sea, ahí ya los límites realmente te los pone la aplicación en lo que te permite o no subir. Pero a partir de eso ya puedes hacerlo en el formato que quieras. Y otro consejo que daría yo a la hora de utilizar este tipo de el storytelling y demás es que no tengas miedo a implicar al público.
Porque el público, cuanto más lo impliques, más identificado se va a sentir con tu historia, más vinculado, más emocionado. No dudes en vincularlo. Podríamos decir porque a lo mejor es que el concepto de storytelling puede ser un poquito difuso y a lo mejor explicando la teoría en sí no se entiende del todo. Te voy a poner un par de ejemplos, ¿no?, de lo que suponen estas estrategias para que veas un poco qué suponen y por dónde deberías tirar a la hora de realizar la tuya. Como estaba hablando antes con los anuncios de Coca-Cola o de la lotería, que estos son principalmente en televisión, pero que se pueden trasladar a redes sociales perfectamente a través de vídeos, son historias reales con las que el usuario se puede sentir identificado, porque, por ejemplo, con los de la lotería se suele utilizar pues muchos conceptos que son de aquí, de España, gente de pueblo, gente en Navidad, comidas navideñas y demás. Pero lo que más destaca de todo ese tipo de anuncios es que te cuentan una historia muy bonita, una historia que emociona. Hay muchas personas que acaban llorando cada vez que ven el anuncio de la lotería de Navidad y al final es un anuncio. Pero es así. ¿Por qué lo hacen? Porque piensan en clave de hacerte emocionar. Y de eso se trata al final. O sea, es elaborar una historia que sepas que el usuario se va a poder sentir identificado. Que, ojo, las emociones no tienen por qué ser siempre intentar hacer llorar. No, puedes hacer que se sienta alegre, emocionados en la parte positiva, por así decirlo. No tienen por qué ser buscar la historia más triste pero más de superación, no. Puede ser cualquier tipo de emoción. Normalmente, obviamente, si quieres que tu marca la vinculen a algo bueno, pues serán emociones positivas. Y con los de Coca-Cola pues pasa un poquito lo mismo, ¿no? Que es que son anuncios. Bueno, el logo de Coca-Cola es la cúspide del storytelling, que es destapa la felicidad. Está completamente vinculado a la emoción de la felicidad y todos sus anuncios lo dejan ver. Entonces está bastante claro qué es lo que tratan de transmitir. Pero bueno, si por ejemplo tú te estás planteando hacerlo para tu empresa o quieres integrarlo de alguna manera, no quieres elaborar toda una estrategia porque, bueno, no tienes la creatividad quizás o no tienes esa chispa para buscar esas historias, hay formatos que las redes sociales permiten que sean mucho más sencillas. Y esto va muy relacionado con lo que hablamos una vez de elaborar una personalidad para tu marca. Por ejemplo, puedes hacer perfectamente un día que te dediques a grabar cómo es la rutina en el negocio. Ya seas tú un solo trabajador o seas un equipo, grabar desde que encienden las luces, todo lo que haces en el día, los descansos, las risas, el estrés, todo. Es una manera de hacer que el público visualice las emociones de primera mano. Y eso hace que, primero, vean cuál es o cómo es el trabajo detrás de lo que ellos ya compran o que quieren comprar. Y segundo, ven las emociones reales. Ven que hay un equipo, ven que el equipo se divierte, o si eres tú una persona, ven qué tipo de persona eres, cuál es tu personalidad. Y esto lo puedes hacer, bueno, pues a través de stories, puedes hacer directos, puedes hacer reels y demás. Pero es verdad que si quieres introducir lo que es el storytelling en sí, esto es como una forma más light, por así decirlo, de hacerlo. Pero sí que va a necesitar una definición de una estrategia. Hay que buscar, es mucho de pensar qué historia puede hacer que tu marca esté involucrada, qué emoción. Hay muchísima planificación detrás. Quizás es una de las más efectivas pero más complejas estrategias que puede haber dentro del marketing. Y claro, no todo el mundo tiene tiempo para eso. Pero para eso pues existen las agencias como la nuestra para que hagan todo ese trabajo por ti y al final lo haga de manera efectiva, porque este tipo de métodos nosotros los utilizamos y te ahorras el trabajo y puedes ocuparte de tu negocio, que al final es lo que realmente te coge todo el tiempo. Y hasta aquí Marketing para Emprendedoras Novatas. Nos vemos la próxima semana con mucho más marketing. Si tienes cualquier consulta, recuerda escribir por las redes sociales, en los comentarios, o si quieres empezar un proyecto con Cavilar, visita la página web. Hasta la próxima semana.